Un gran saludo también desde España a todas las personas que nos siguen puntualmente desde Latinoamérica. Hemos visto en el chat saludos desde Argentina, Colombia, México. Muy buenos días para todos vosotros y vosotras. Es un placer teneros de nuevo en esta tarde para compartir conocimiento y tecnología. Y hoy lo vamos a hacer lanzando una pregunta muy interesante. ¿Es posible innovar en ergonomía? Y para ello, pues tendremos a una ponente excepcional, a Mercedes Sanchís. Muy buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes a todos y todas. Mercedes es Head of Innovation del IBV, el Instituto Biomecánico de Valencia, una institución muy reconocida en España y también con importantes proyectos en Latinoamérica, en México y Colombia, y que está transformando, ayudando a las empresas, ¿no?, a apostar por el bienestar y la salud de los trabajadores y trabajadoras, adaptando sus puestos de trabajo y adaptando con ello la tecnología a una ergonomía más responsable. De todo ello nos hablará esta tarde en este webinar de Zetaima, un webinar que tiene 1 hora de duración. Todo el contenido ya estamos siendo grabados. Vamos a grabar este contenido para que al término de la sesión, pues todas las personas que os habéis inscrito y que estáis asistiendo ahora en directo, podáis tener acceso al mismo. Os recuerdo la dinámica del webinar. Tras una breve presentación por mi parte, Mercedes pasará a su presentación. Podéis, mientras ella presenta, lógicamente tenéis un chat a vuestra disposición para dejar vuestros comentarios, consultas, que yo iré tomando nota y al término de su presentación, unos 10 minutos cara a esa hora máxima de duración, pues a las -10 de la franja horaria donde estéis siguiéndonos, pasaremos a este turno de preguntas. Os recuerdo también que cualquier consulta que queráis hacernos llegar, tenéis a vuestra disposición el chat y también podéis hacer clic en este banner verde que veis abajo y una persona de nuestro equipo de Zetaima se pondrá en contacto con vosotros. Em, Sin más, hago una brevísima presentación de quiénes somos de Zetaima. En Zetaima somos un gran grupo, un grupo con un liderazgo y presencia global, presente ya en 6 países y en un gran crecimiento. Desarrollamos soluciones tecnológicas para ayudar a las empresas a mejorar sus sistemas de gestión de proveedores, seguridad, salud, bienestar y medio ambiente. Todo ello combinando conocimiento y tecnología con servicio que es ofrecido por más de 160 profesionales, como digo, repartidos en diversos países y para dar servicio a los más de 1.200 clientes y, y con ello, pues con unas cifras en crecimiento, ¿no? Con pues más de 2,5 millones de documentos validados, bueno, más de 140.000 empresas proveedoras. Estos son datos de inicio de año, seguro que estamos ya pues un aumento importante en crecimiento y todo ello gracias a nuestras soluciones, las soluciones para equipos Health, Safety and Environment, a los equipos HSE, gracias a ZMKE, nuestra plataforma líder en España, que optimiza la gestión de contratistas y la gestión preventiva. Zetaima Legal, que monitoriza el cumplimiento de los requisitos legales, que optimiza, por tanto, la gestión de la seguridad, salud, medio ambiente y seguridad informática en las empresas, también con un alcance internacional. Twin, nuestra plataforma internacional para la gestión de proveedores y contratistas, con un importante crecimiento actualmente en Latinoamérica, y Zetaima Academy, nuestra plataforma de contenidos propios y learning que acerca el conocimiento a todas las, ¿no?, a todas las personas.
y todo ello pues en un continuo crecimiento para dar el mejor servicio a nuestros más de 1.200 clientes que confían en nosotros, avanzándonos a sus necesidades y ayudándoles, acompañándoles en este camino a la excelencia y a la mejora de los lugares de trabajo. Nada más por mi parte en esta breve presentación. Es un gusto estar acompañada esta tarde por Mercedes. Em, bueno, te dejo paso a ti y te cedo la palabra. Muchísimas gracias por tu participación, Mercedes. Gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por invitarme a participar en vuestros tan interesantes webinars. Voy a compartir la pantalla para compartir con vosotros la presentación que he preparado. No sé si se ve ya. Se ve, falta la presentación, perfecto. Vale, genial. Muy bien, Muy bien, Mercedes. pues nada, buenas tardes otra vez a todos y todas. Gracias por estar aquí y darnos la oportunidad a qué nos dedicamos en el Instituto de Biomecánica de Valencia. Y bueno, una pequeña introducción, solo 2 slides para aquellos que no nos conozcan. El Instituto de Biomecánica de Valencia es un centro tecnológico que está ubicado dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, en la zona este, y que nos dedicamos a conocer o a investigar sobre cómo es el cuerpo humano, cómo somos las personas y cómo interactuamos con los diferentes entornos, productos o servicios que nos rodean. Para conocer en mayor profundidad cómo somos las personas, nuestra área de I+D está dividida en 5 áreas de conocimiento, que son antropometría 3D, que nos permite conocer cómo somos antropométricamente y cómo nos diferenciamos dependiendo del sexo, la etnia, la edad, etc. Ingeniería biomédica, que se dedica pues, a conocer cuáles son nuestras capacidades físicas, nuestras capacidades biomecánicas. Factores humanos, que se dedica a investigar sobre nuestras capacidades cognitivas y también cómo nos diferenciamos dependiendo de la edad, la etnia, cultura, etc. User Experience, que lo que busca es conocer las necesidades y preferencias de las personas para poder adaptar estos productos, servicios y entornos no solo atendiendo a nuestras necesidades físicas o cognitivas, sino también a nuestras preferencias, dependiendo de los grupos poblacionales, por ejemplo. Y por último, salud digital, que lo que busca es conocer cómo es nuestro sistema musculoesquelético por dentro, cómo se comportan nuestros músculos, nuestros huesos, etc. Todo este conocimiento que generamos en estas 5 áreas de aplicación de conocimiento alimentan proyectos de muy diferentes sectores, pues desde el sector de automoción, deporte, hábitat, etc. Y entre ellos el ámbito de la salud laboral, que es la unidad que yo dirijo dentro del centro, ¿no? Y para que todo ese conocimiento se utilice en innovar para ayudar tanto a los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo como a las propias personas trabajadoras y por ende a las organizaciones en las que colaboran. Cuando hablamos de innovación, bueno, esta es la definición de la palabra innovación. Sabemos que es un proceso que introduce novedades, modificando elementos que ya existen o creando nuevos elementos. A mí la primera vez que me explicaron la palabra innovación, me explicaron los caramelos existen, los palos existían y cuando unieron los palos con los caramelos crearon el chupa chup y eso fue una innovación, ¿de acuerdo? Entonces es una forma muy gráfica y muy sencilla de entender qué es la innovación. No hace falta crear que sea totalmente disruptiva ni crear una mega tecnología para generar algo que sea innovador. Y la ergonomía sabemos también que es la disciplina científica que se ocupa de comprender cómo interactuamos los seres humanos con los diferentes elementos que nos rodean, buscando optimizar nuestro bienestar, nuestra seguridad y el desempeño de las tareas que realizamos cuando interactuamos con ese elemento, ¿vale? En el ámbito laboral lo que buscamos es optimizar el rendimiento de las personas trabajadoras y la eficiencia de esos elementos sin perjudicar a la salud de las personas trabajadoras.
Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos ergonomía e innovación? ¿Es posible juntar esas dos palabras? ¿Está todo dicho ya en la ergonomía? Pues bueno, a priori puede parecer que sí, pero hay mucho campo de trabajo en ergonomía, en innovación en ergonomía, y ahora veremos algunas pequeñas pinceladas de lo que, bueno, veremos lo que nosotros hacemos, que es una pequeña parte de lo que se puede hacer en innovación en ergonomía. Antes que nada, comentar que, bueno, ya sabemos que la ergonomía se puede hacer, o la aplicación de la ergonomía se puede hacer desde arriba, desde un nivel más político y estratégico hacia un nivel más operacional, y desde una parte más operacional subirla, escalarla hasta un nivel más estratégico. Lo ideal es que se combinen ambas, es decir, que se trabaje desde la parte más estratégica hacia abajo a través de la cultura preventiva, que se incluya la ergonomía en la cultura preventiva, pero también desde la parte operacional, subiendo hacia arriba todas las mejoras que se pueden hacer desde el punto de vista ergonómico en los diferentes puestos de trabajo, procesos, máquinas, herramientas, equipos de protección individual, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros, en nuestro caso, ¿no? Que trabajaríamos en la parte digamos, más operacional, de que lo que queremos es innovar como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, queremos innovar desde abajo hacia arriba, es decir, de la parte más operacional para integrar dentro de la cultura preventiva esto que llamamos ergonomía. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros en el IBV las innovaciones? Pues bueno, vamos a ver un poco, voy a ir explicando los diferentes pasos para ver cómo lo podemos hacer. El primer hito es, por supuesto, siempre escuchar a las personas, es decir, escuchar cuáles son las necesidades de las personas que están día a día trabajando, cuáles son los problemas que tienen, por qué hacen la tarea de una forma determinada y no lo hacen de otra. ¿Por qué si nosotros hemos generado un protocolo de trabajo, no siguen ese protocolo y han decidido hacerlo de otra manera? ¿Es que les resulta más cómodo? ¿Es que hay alguna manera, hay algo que les impide hacerlo como nosotros estamos diciéndole? Pues bueno, veamos qué es cómo lo hacen y por qué lo hacen de esa manera. El siguiente paso, por supuesto, es observarlas, es decir, lo que decía, si realizan las tareas de una forma que no es como nosotros hemos debe ser que está pasando algo, ¿de acuerdo? Entonces, advertir por qué están trabajando de esa manera. Y todo esto, como veréis después, forma parte de todo el proceso de innovación. Os estoy dando ahora unas pinceladas, pero que después voy a mostrar ejemplos de cómo aplicamos estos pasos a la generación de innovaciones reales. El tercer paso es confiar en su capacidad de innovar, es decir, todo el mundo y más las personas que están ocupando los puestos de trabajo y están día a día en esos puestos, tienen capacidad de generarnos o comentarnos algunas posibilidades o algunas mejoras que ellos puedan advertir, que después serán más aplicables o no por otros aspectos, porque no es válido para todas las personas que ocupan ese puesto, porque desde el punto de vista de la seguridad tiene trabas, o desde el punto de vista de no sé, de los recursos que hay que invertir para realizar esa innovación, pues es demasiado elevado. Bueno, al final nos encontraremos con barreras, pero sí que es cierto que nos pueden dar muchas ideas y nunca hay que desoír, digamos, lo que nos pueden proponer. Validando con el mínimo esfuerzo es otro, ahora con todo el mundo de las startups y bueno, está muy de moda el generar un producto mínimo viable, y generamos un producto mínimo viable y vamos y lo validamos, ¿de acuerdo? Antes de desplegar todos los medios para generar una solución final que es posible que finalmente no sea válida o no sea aceptada por las personas trabajadoras, o nos encontremos con algún otro problema. Y para mí la quinta es la más importante, es aprendiendo de los errores. También en todo el mundo de las startups hay una regla que es la 1-10-100, que lo que viene a decir es que si resolvemos un problema bajo plano nos costará 1, si resolvemos el problema, nos damos cuenta del error del error cuando hemos generado el producto mínimo viable, nos costará 10. Y si nos damos cuenta del problema cuando ya hemos implementado esa solución como solución final, nos va a costar 100. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos hacer que nos cueste 1 y sobre plano ya realizar esas mejoras, genial. Si no es posible porque necesitamos hacer pruebas, generemos ese producto mínimo viable y resolver los errores, nos costará 10, pero no cometamos el error de sin una validación irnos a una solución final, porque ya sabemos que resolver ese problema
nos va a costar mucho. Y seguro o que la mayoría de vosotros en vuestras empresas o muchos habréis experimentado o sufrido, no sé cómo llamarle, que se implementa una nueva línea productiva o un nuevo puesto de trabajo y en cuanto se ponen a trabajar las personas empiezan a aparecer las primeras molestias o los primeros problemas ergonómicos, ¿de acuerdo? Porque no se han tenido en cuenta ciertas reglas o ciertos elementos que tienen que considerarse desde el punto de vista ergonómico a la hora de implementar un proceso productivo. ¿De acuerdo? Estos serían los 5 pasos. Entonces, ahora ya sí que voy a contar algunos proyectos concretos en innovación en ergonomía, es decir, aplicar estos 5 pasos para innovar en ergonomía. Podemos innovar, como comentaba, desde el punto de vista organizacional, macroergonomía, que llamamos ahora. Bueno, la macroergonomía la voy a dejar un poquito de lado porque no depende tanto de algo más estratégico, algo más político, no depende tanto de las personas que nos dedicamos a la prevención o que nos arremangamos para dedicarnos a la prevención. Y nosotros donde tenemos realmente capacidad de trabajo, capacidad de maniobra es trabajando sobre la tecnología o los medios de trabajo que tenemos como prevencionistas para llevar a cabo nuestro trabajo. Tenemos capacidad o deberíamos tener capacidad de actuación sobre los puestos de trabajo o los elementos de trabajo que utilizan esas personas para tareas y también tenemos capacidad de actuar sobre las personas trabajadoras con formación, etcétera. Y ahora veremos cómo la tecnología nos puede ayudar tanto desde el punto de vista de facilitar nuestro trabajo como desde el punto de vista de facilitar el trabajo de las personas trabajadoras a partir de la formación o a partir de un diseño adecuado de los puestos de trabajo o de los elementos de trabajo que necesitan. En relación a la tecnología o los medios de trabajo, vamos a comentar un caso real de un proceso real que hemos aplicado a diferentes proyectos para generar elementos de ayuda para realizar ciertas tareas. Cuando hablamos de elementos de trabajo, hablamos de elementos que utilizan las personas para realizar sus tareas. Es decir, ahora veréis un ejemplo. Es sencillo relativamente rediseñar o diseñar un puesto de trabajo estático en un proceso productivo, pero es muy difícil diseñar un puesto de trabajo cuando el trabajo es, por ejemplo, como veréis los ejemplos que voy a mostrar, barrer las calles o es repartir botellas de butano por los hogares. Entonces, en el primer caso es un entorno más controlado y tenemos más facilidad para realizar esas tareas, para realizar ese rediseño, pero en el segundo caso vamos a tener que, en el caso de reparto de bombonas de butano, vamos a tener unas personas que descargan bombonas de butano de un camión y que tienen que ir a repartir en hogares, que puede ser que no tengan ascensores, que sean un sexto piso o que tengan que andar medio kilómetro porque la casa está en una zona peatonal donde no podemos acceder. ¿De acuerdo? Entonces, en esa línea es en la que podemos ayudarle. ¿Cómo les ayudamos? Pues primero identificamos el problema hablando con la empresa, hablando con el servicio médico, viendo cuáles son los trastornos musculoesqueléticos más acuciantes o más habituales en ese grupo poblacional dentro de la empresa. Cuando ya tenemos identificado el problema, el puesto de trabajo y las tareas concretas que hacen en ese puesto de trabajo, identificamos los factores de riesgo ergonómico, acompañando a los trabajadores y viendo cómo realizan las tareas, es decir, escuchando y observando cómo lo hacen y escuchando qué nos cuentan de por qué lo hacen así y no lo hacen de otra forma que podría ser a lo mejor desde el punto de vista ergonómico más adecuada. Después realizamos tareas de benchmarking, que llamamos, que es ver si existe algo en el mercado que nos pueda ayudar o nos pueda inspirar a generar soluciones que pueden ser empleadas en otros sectores para otras cosas y que nos puedan inspirar para ayudar a solucionar este problema. Después co-creamos, y cuando hablamos de co-creamos es un poco también lo que comentaba antes de no desestimar la capacidad de innovación de las personas que finalmente van a realizar esa tarea, porque es posible que ellos ya hayan pensado que ojalá me pusieran esto que me ayudaría a hacer esta tarea de forma más cómoda. Entonces co-creamos con ellos posibles bocetos de soluciones. A partir de esa co-creación hacemos un diseño conceptual. Posteriormente un diseño de detalle ya seleccionando materiales, etcétera, y por último
prototipo y una validación. Todo esto antes de la industrialización. Como veis, nosotros en este caso terminábamos en el producto mínimo viable, solemos terminar en el producto mínimo viable para que las empresas puedan validar con sus personas trabajadoras que realmente y podamos ver que no hemos cometido errores o que sí que hemos cometido errores y tenemos que identificar cómo salvarlos. El primer proyecto que hicimos en esta línea es un proyecto que hicimos para los elementos que utilizan los peones de barrido. Aquí ocurre también otro hándicap y es que las personas que realizan este tipo de tareas, como toda la población, nos estamos haciendo mayores, la población trabajadora está envejeciendo y llevan muchos años realizando la misma tarea, no con los elementos más adecuados desde el punto de vista ergonómico. Entonces, la empresa, la organización estaba preocupada por el aumento de trastornos musculoesqueléticos que estaban viendo, sobre todo en la población mayor. Entonces, trabajamos en ayudarles a generar posibles soluciones para reducir esa incidencia de trastorno musculoesquelético. Y esta es la otra que os comentábamos, esta es los repartidores de bombonas de butano, que como veis en las imágenes, pues hacen tareas pues, desde bajarlas del camión, colocarlas en un carro, subir las escaleras, andar bastante tramo hasta que lleguen al hogar, etc. Entonces ahí se encuentran con varios problemas. Nosotros identificamos que los principales problemas ergonómicos que encontraban eran la descarga del camión, el traslado y el subir escaleras, ¿de acuerdo? Entonces diseñamos diferentes elementos, como veis a la derecha. Estos son diseños conceptuales de elementos para la ayuda para bajarla del camión, para salvar escaleras, subir escaleras con el mínimo esfuerzo o para transportarlas en una mochila durante un trayecto de una forma más cómoda, durante un trayecto más largo. Y aquí me falta una imagen pequeña también ahí a la derecha en ese hueco, que es de una hombrera. Es otro elemento que diseñamos para, como veis en las imágenes de abajo, pues para ayudarles a llevarlos en el hombro de una forma más cómoda y sin provocarles tantas lesiones, ¿no? Entonces, ahora quiero que veáis un poco cómo hicimos el desarrollo de esta hombrera, ¿de acuerdo? Porque una hombrera puede parecer relativamente sencilla de desarrollar, ¿no? Al final es un acolchado que llevamos, que llevarán, porque estamos acabando ahora el proceso de industrialización una vez validamos el elemento. Puede parecer una cosa sencilla de desarrollar, pero bueno, quiero que veáis un poco los pasos que realizamos. Como comentábamos, primero ideación inicial y diseño conceptual, que es la parte que ya habéis visto. De ahí surgió que podría ser el elemento que veis arriba a la derecha, pues es un entramado fabricado en impresión 3D que tenga diferentes amortiguaciones en diferentes puntos para salvar la zona del hueso, liberar la zona del hueso de presiones y bueno, cargarlo más en la zona que hay más materia grasa, etcétera, bueno, con el diseño que tocara. Después hicimos un estudio antropométrico de cómo son los hombros de las personas que principalmente realizan esas tareas, que suelen ser hombres en una edad comprendida entre X e Y, y bueno, de diferentes etnias. Y entonces hicimos un estudio antropométrico para identificar qué dimensiones tienen esos hombros, de forma desde el percentil 5 hasta el percentil 95. Después hicimos un estudio de presiones con diseño inicial de la hombrera a partir del estudio antropométrico, un estudio de presiones, de dónde se generaban puntos de presión máxima cuando se colocaban la bombona de butano en el hombro, para saber dónde teníamos que colocar esos elementos de mayor o menor amortiguación, atendiendo a las presiones que se generaban en ese punto. El siguiente paso es el diseño y desarrollo de la estructura, cómo iba a ser esa estructura de impresión 3D que identificamos a priori y cómo iba a variar esa estructura dependiendo de la zona anatómica. El siguiente paso fue el proceso de diseño y desarrollo y volver a estudiar volver a realizar el estudio de presiones para comprobar que realmente no había una zona con unas presiones máximas demasiado elevadas que pudieran afectar a la zona del hueso, etc. El proceso de diseño y las diferentes iteraciones hasta llegar al prototipo final y por último ya las pruebas de uso en entorno real.
Bueno, entonces, lo que a priori puede parecer una hombrera relativamente sencillo de desarrollar, pues ya veis todos los pasos que hay que seguir para innovar o para desarrollar algo innovador. Cuando ya tenemos esta prueba de uso en entorno real que veis y queda validado desde el punto de vista de utilidad por parte de las personas trabajadoras, nos falta comprobar la parte de usabilidad. Es decir, ya sabemos que desde el punto de vista de reducción de presiones y desde el punto de vista de mejora de la salud de las personas trabajadoras funciona, pero ahora necesitamos saber dónde va a ir albergado, si va a ir dentro de la chaqueta, si necesitamos ahora un chaleco donde colocarlo para que se lo puedan colocar independientemente de la indumentaria que lleven en verano o en invierno, que sea extraíble, que sea lavable, etcétera, etcétera, etcétera. El coste que va a tener la fabricación en impresión 3D del elemento, si hay otro proceso de fabricación más económico, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya pasamos a la fase de industrialización que tiene otra vez todos los obstáculos que podemos encontrar, pero ya sabemos que este prototipo está validado y que funciona y que tiene la aprobación por parte de los trabajadores, que es algo que también es muy importante, que cuando hicimos la validación afirmaban que si eso existiera ellos se lo pondrían y que realmente les aliviaba en la zona del hombro, ¿no? Además de la parte de innovación en diferentes trabajos, trabajamos también en otra parte de innovadora, que son los exoesqueletos, que ahora están tan de moda. Los exoesqueletos, seguro que todos y todas habéis oído hablar de ellos. No son, digamos, la panacea, es decir, tienen sus pros y tienen sus contras también. Entonces, nosotros en lo que trabajamos es ayudando a las empresas en identificar qué beneficios tiene desde el punto de vista biomecánico el uso de los exoesqueletos y también otra vez si tienen o no tienen aceptación por parte de las personas trabajadoras, o incluso realizamos comparaciones de diferentes exoesqueletos, es decir, identificar, atendiendo la tarea que está realizando esa persona, o sea, ese grupo de personas, cuál sería el exoesqueleto más adecuado, viendo qué modelos existen en el mercado de exoesqueleto y probando ese exoesqueleto y probando diferentes para comprobar cuál es el que funciona mejor y cuál es el que tiene mejor aceptación por parte de las personas trabajadoras. Principalmente exoesqueletos, existen tres grandes grupos dentro de los exoesqueletos pasivos, que son los que no utilizan batería y no hacen una fuerza de acción, sino una solamente fuerza de reacción. Existe el exoesqueleto de hombro, que es este que estáis viendo aquí, y que su tarea principal es ayudar a las personas trabajadoras que realizan actividades por encima del hombro, les sujeta el brazo y ahora, como veréis a continuación, reduce la carga muscular en algunos lugares. Existen los exoesqueletos lumbares, que principalmente están pensados para el manejo de cargas, para levantar cargas y reducir la activación muscular en la zona lumbar. Y por último existen los exoesqueletos semisentados, que llaman, que son los que, bueno, llevas detrás unas barras en las piernas y cuando te sientas se activan y entonces tienes como una especie de taburete sin llegar a alejarte tanto del plano de trabajo como lo hacen los taburetes clásicos. Pero esos son los tres grandes. Nosotros principalmente hemos trabajado sobre exoesqueletos de hombro y exoesqueleto de lumbar. ¿Y qué hemos visto cuando hemos trabajado con estos exoesqueletos? Pues que sí, que realmente existe una reducción de la activación muscular de aquellos grupos más importantes desde el punto de vista de lo involucrados que están en la realización de esas tareas, en este caso en el trapecio medio y en el deltoides. Sin embargo, en los músculos grandes de la espalda, en algunos casos vemos que no afecta el uso del exoesqueleto y en otros casos vemos que incluso se incrementa. Un 6% en la parte dorsal, que bueno, para un músculo tan grande es muy poco, pero es debido al peso del exoesqueleto, ¿no? Que quiere decir que tenemos que ir con cuidado con el peso que añadimos a ese exoesqueleto porque no todo vale. ¿De? O sea, no podemos descargar una zona muscular para cargar otra. Entonces, bueno, es un incremento relativamente pequeño.
Lo que sí que afirmaban las personas trabajadoras es que les incrementaba el confort, les reducía la sensación de fatiga y esa disminución de carga muscular puede estar relacionada con la disminución de lesiones por actividad repetitiva. Desde el punto de vista de las posturas, pues no generaba grandes modificaciones. Es decir, más o menos las posturas que adoptaban con y sin el exoesqueleto pues eran las mismas. Lo que queríamos aquí comprobar es que, y eso ya hemos dejado de hacerlo en los estudios que llevamos a cabo porque ya hemos visto que realmente no existen grandes modificaciones en los movimientos que realizan los trabajadores y las trabajadoras cuando los utilizan. Lo que queríamos comprobar es que posturas que inicialmente no eran posturas inadecuadas o no estaban expuestas las personas a posturas inadecuadas sin el uso de exoesqueleto, con el uso de exoesqueleto no aumentaba ese riesgo por posturas inadecuadas. En el caso del exoesqueleto lumbar, como os comentaba, lo hemos validado tanto en laboratorio como en campo, en entorno real, en tareas de picking. Y lo que hemos visto también es que se reduce, aunque no de una forma tan drástica, la activación muscular en la zona lumbar. ¿De acuerdo? Entonces, se reduce la sensación de fatiga, aumenta el confort, pero realmente no podemos afirmar que exista una reducción del riesgo de trastorno musculoesquelético. ¿Y qué nos aporta aquí la tecnología? Las innovaciones. Bueno, y lo que nos aporta la tecnología es que a partir de modelos biomecánicos como el que estáis viendo, podemos conocer no solo cómo se comportan los músculos que estamos instrumentando, sino cómo se comportan los músculos que no estamos instrumentando y además cuál es el efecto que tiene el uso del exoesqueleto sobre las cargas articulares, que es un poco lo que estamos viendo aquí. Entonces, queremos saber no solo aquello que estamos instrumentando, qué está pasando, sino aquello que no estamos instrumentando, si realmente estamos exigiéndole más al aplicarle el uso de los exoesqueletos. Y ahora es cuando viene, ya, si me permitís, voy a beber un poquito de agua. Tómate tu tiempo, Mercedes, Perdón. haciendo una muy buena presentación. Cuando llevamos ya un poquito más de media hora, casi los 31 minutos. Muy, muy interesante. Seguimos. Y te dejo. Gracias. Ahora ya conocemos los exoesqueletos, hemos visto que sensorizamos a las personas, conocemos también que existe IA, la inteligencia artificial, y como hemos dicho a priori, al principio, cuando combinamos todo eso y le damos otro uso o le generamos algo nuevo, eso es innovar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya nosotros nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Y si combinamos sensorización, exoesqueletos e inteligencia artificial? ¿Qué pasaría? Bueno, pues esto hicimos con un proyecto con Bimbo México que nos pidió un exoesqueleto instrumentado. Es decir, ellos querían no solo proteger a sus personas trabajadoras, a las personas que reponen en las tiendas su producto, querían no solo protegerlas a través de los exoesqueletos, sino que además querían hacer un seguimiento de cuál era el riesgo al que estaban expuestos a lo largo del día y cuál es la carga a la que estaban expuestos a lo largo de su jornada laboral. Y ahora explicaré un poco para qué. Entonces, lo que hicimos es utilizar sensores inerciales que ya existían, un exoesqueleto que ya existía con las características que nos pedía Bimbo que tuviera, es decir, que fuera ligero, porque las personas trabajadoras en su organización pues, principalmente se mueven en moto, necesitan llevar una mochila, que lleve el menor número de hierros posible porque eso les molesta. Bueno, una serie de handicaps que nos puso, seleccionamos el exoesqueleto más adecuado, un exoesqueleto lumbar textil, los sensores inerciales y desarrollamos una aplicación móvil para evaluar el riesgo ergonómico en tiempo real y que además pudiera acumular toda esa información para que después pudiera hacer uso de ella la organización. Ya veremos cómo. ¿Cómo quería hacer uso de esta información Bimbo, que es el proyecto que vamos a empezar en breve? Pues bueno, ellos lo que quieren tener es un dashboard, digamos un escritorio, una aplicación web en el que con toda esa información puede hacer un reparto más equitativo de las tareas. Es decir, que aquellas personas que durante una semana
por ejemplo, hayan sido expuestas a mayor nivel de riesgo, porque aquí tenemos otra vez el mismo problema. Las estanterías están donde están y el producto es el que es, y para colocarlo no hay otra manera posible, ¿de acuerdo? Eso es muy complejo. Entonces, como la tarea es la que es y el producto es el que es, vamos a ver de qué manera puedo reducir la exposición a riesgo ergonómico de estas personas trabajadoras. Entonces, lo que comentaba es esta información que acumulan los sensores inerciales integrados dentro del exoesqueleto son volcados a esta aplicación web, de forma que a través de inteligencia artificial puede hacer una reasignación de tareas en base a la carga física y el riesgo ergonómico al que han sido expuestas estas personas. ¿De acuerdo? Entonces, sí que sí es innovación en ergonomía, porque es una reasignación directa, no en base a el riesgo ergonómico que me dicen unas tablas genéricas de aplicación de una metodología X o Guarreva o la que toque en cada momento, dependiendo de la tipología de riesgo, sino que estoy teniendo información real, en tiempo real, si quisiera, estoy teniendo información real del riesgo al que ha sido expuesta esa persona trabajadora durante toda su jornada laboral durante una semana. ¿De acuerdo? Y ya otra combinación de exoesqueletos, sensores e inteligencia artificial es un exoesqueleto que estamos desarrollando junto con la empresa Bocoa, que es la única empresa fabricante de exoesqueletos aquí en España, junto con una universidad italiana y una empresa de activadores, Subsi HS, que lo que buscamos es el desarrollo de un exoesqueleto semiactivo para actividades de rescate. Semiactivo es porque sí ya incluye actuadores, es decir, incluye perdón, no me sale el nombre, bueno, actuadores hidráulicos que aplican una fuerza determinada cuando el exoesqueleto detecta que la persona que está haciendo esa actividad, la actividad concreta, lo necesita, ¿de acuerdo? Estamos validando, ahora veréis unos vídeos donde estamos haciendo la validación del prototipo inicial con bomberos aquí en la comunidad en Valencia, porque se quiere validar para aquella tarea que a los bomberos les requiere un mayor esfuerzo y lo hacen desgraciadamente con más frecuencia, que es la excarcelación de accidentados de tráfico. ¿De acuerdo? Entonces son tareas que requieren de muchísima fuerza y que por tanto los expertos les pueden ayudar en el momento en el que tengan que realizar esos esfuerzos tan elevados. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos, un segundo. Aquí vemos cómo estamos haciendo la primera validación, ¿de acuerdo? Bueno, pues le decimos que realice alguna tarea, un salto o algún movimiento que ellos piensen que van a realizar durante la realización de la excarcelación o de la tarea que vayan a hacer, la manipulación de los elementos o de las herramientas que vayan a utilizar para realizar esa tarea. Y bueno, aquí vemos también pues que les resulta, pues bueno, todo lo cómodo que les puede resultar llevar estos elementos, ¿de acuerdo? Como comento, es un prototipo, un producto mínimo viable que llamaríamos y que estamos validando inicialmente y también comprobando que pues, los actuadores no aplican mayor fuerza y en un momento en el que el bombero o la bombera no lo requieren realmente, ¿de acuerdo? Y esto es una validación que hicimos en el laboratorio del Instituto de Biomecánica de Valencia, de todo el exoesqueleto completo. Pues queríamos ver cómo realizaban los movimientos, cómo era ese patrón de marcha durante la realización de los movimientos. Lo que veis en el suelo al lado de la primera plataforma azul es una plataforma de fuerzas que nos dice también el mantenimiento del equilibrio cuando lleva todos estos elementos. Validamos también cómo manipula una carga, levanta los brazos, etc. Y bueno, es que este vídeo vino a la televisión a grabarlo y se cuela delante de la bombera. Pero bueno, para que veáis un poco pues, el tipo de validaciones que realizamos, ¿de acuerdo? Insisto, con el producto mínimo viable, que después cuando ya conozcamos si les gusta, si no les gusta, qué problemas le encuentran, si es compatible o no es compatible con la ropa que posteriormente llevarán los bomberos, si es compatible o no es compatible con el uso de las herramientas que vayan a utilizar para realizar las tareas concretas para lo que está pensado.
si es compatible o no es compatible con el género, ¿de acuerdo? Porque aquí también sabemos que por experiencia que algunos exoesqueletos no han tenido no han tenido en cuenta el enfoque de género y las mujeres no podemos usar. Pues bueno, todos esos hándicaps los tenemos que tener en cuenta a la hora de validar ese diseño. Teníamos que haber tenido en cuenta en plano y lo tenemos en cuenta también a la hora de validarlo. Ya hemos visto un poco cómo podemos trabajar sobre los elementos de trabajo. Vamos a ver cómo podemos trabajar sobre o cómo innovamos para la mejora de los puestos de trabajo, ¿no? El IBV hace 20 años que tiene el software Ergo IBV, que bueno, es referencia a nivel nacional y en Latinoamérica también está muy extendido. Es un software de evaluación de riesgos ergonómicos, muchos lo conoceréis. Ya fue una innovación en su momento para pasar del papel y las Excels a algún aplicativo que te lo calculara de forma automática, pero hemos querido dar un pasito más para seguir ayudando a los profesionales y las profesionales de la prevención en la evaluación de riesgos ergonómicos. ¿Qué es lo primero que hicimos? Escuchar a los prevencionistas y las prevencionistas, o ergónomos y ergónomas, en cuál es el problema a la hora de realizar evaluaciones de riesgos ergonómicos. Porque ya sabemos que el trastorno musculoesquelético sigue siendo la primera causa de baja laboral. Sigue habiendo muchísimas personas trabajando en condiciones ergonómicas no adecuadas. A nadie se le ocurre mandar a trabajar a una persona cuando las condiciones de seguridad no se cumplen, pero sí que se nos ocurre, o se les ocurre mucho a las organizaciones, poner a trabajar a personas en puestos de trabajo que desde el punto de vista ergonómico son totalmente inaceptables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando y por qué no se le pone solución a esto? El primer paso para poner solución a los riesgos ergonómicos es conocer o evaluar cuál es el nivel de riesgo al que nos estamos enfrentando. Tipología de riesgo y a qué nivel de riesgo. ¿Y por qué no lo miden los prevencionistas? Pues porque cuesta mucho tiempo de evaluar, porque algunas metodologías son muy subjetivas, porque cuando he querido utilizar algo más objetivo es muy invasivo y complica mucho hacer las evaluaciones. Tengo que parar a la persona trabajadora, instrumentarla, calibrar y después tratar los datos, y eso no tengo tiempo para hacer eso. Bueno, pues al final del resumen de todos los problemas, todo lo que les preocupaba a los y las prevencionistas de por qué no hacían las evaluaciones de riesgos ergonómicos, identificamos que era el tiempo y la objetividad. Entonces lo que buscamos era innovar en algún sistema que les permitiera reducir tiempo y objetivar de alguna manera ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cómo la innovación podía ayudarnos en este proceso? Pues otra vez volvemos a la inteligencia artificial y concretamente al deep learning, utilizando redes neuronales para identificar la posición de cada uno de los segmentos corporales y, por tanto, a partir de ahí poder evaluar posturas forzadas y tareas repetitivas. Eso hace que podamos disminuir la evaluación de posturas inadecuadas de 3 horas a media hora, que sea más objetivo, es decir, que no soy yo el que está diciendo en qué posición está el segmento corporal, sino que es la red neuronal que ha sido entrenada expresamente para identificar eso, la que me está diciendo en qué posición está. Y es un sistema no invasivo, es decir, yo no tengo que instrumentar, sino que simplemente es grabarlo con la cámara del móvil, mandar ese vídeo a un servidor para que lo analice y me devuelve el puesto, la tarea evaluada. Y con eso desarrollamos ErgoIA, que es una aplicación web para la evaluación de riesgos ergonómicos mediante inteligencia artificial, un poco buscando lo que ya os he comentado. ¿De acuerdo? Es otra manera de cómo la innovación nos puede ayudar. Pero sí que es cierto que hay veces que, dependiendo de la utilidad que yo le quiera dar, necesito una mayor precisión. ¿Verdad? Necesito un poco justa. Necesito no solo la visión de
es decir, yo estoy grabando con el móvil, sino que necesito 3D, es decir, necesito también profundidad para no perderme el brazo, porque si tengo la cámara aquí, este brazo no lo veo, si la tengo aquí, pues es posible que otro segmento corporal no lo vea, entonces necesito, para tener una mayor precisión, necesito una triangulación de 3 cámaras que me digan en 3 dimensiones de una forma más rigurosa en qué posición están cada uno de los segmentos corporales. ¿Para qué? Esto lo estamos implementando ya dentro de un proyecto de investigación en una empresa del sector automoción. ¿Para qué? Para obtener, por ejemplo, la relación entre una ejecución incorrecta del movimiento y un trastorno musculoesquelético y un posible error en la ejecución de las tareas. Lo que nos comentaba aquí la empresa es que tenían un problema principalmente de trastorno musculoesquelético en hombro porque tenían un ingrávido, una herramienta que se ve aquí, una herramienta en la imagen de la izquierda, que tenían que bajar, colocarla en el tornillo y la propia herramienta genera el par de apriete máximo. Pero cuando llegaba el par de apriete máximo, daba un latigazo. ¿Qué pasaba? Que cuando las personas llevaban mucho tiempo en ese puesto de trabajo, realizaban la tarea con una única mano. Entonces, cuando llegaba ese par de apriete máximo, les daba un latigazo que a partir de muchas repeticiones, pues les generaba problemas principalmente del manguito rotador. Bueno, entonces querían primero conocer cuál era el problema y después ponerle solución. ¿Cómo se hizo? Pues se generó una red neuronal que identificaba cuando esa persona lo estaba cogiendo de forma correcta o de forma incorrecta. Cuando lo estaba haciendo de forma incorrecta, se le ilumina una bombilla, se da una alarma como que debe hacerlo de forma correcta. Y eso alimenta también el dashboard que estamos generando para el servicio de prevención, para que conozca pues, qué porcentaje de personas lo hacen de forma adecuada y de forma inadecuada, ¿no? También podemos trabajar con esta línea en la redistribución de la carga de trabajo. Aquí yo sé que es lo que estáis pensando la mayoría estáis pensando en temas de éticos, en temas de privacidad de la información, etcétera, ¿de acuerdo? Esa es otra guerra que se debe abordar, si ya se está abordando de hecho, y es qué va a hacer la empresa o qué va a hacer la organización con esa información. Es decir, yo empresa tengo información de que tú trabajador lo estás haciendo mal, no de forma correcta, es decir, no como yo te he dicho, como el protocolo dice, y además eso te está generando una lesión que te ha generado una baja y ha hecho que yo no pueda contar contigo durante no sé cuánto tiempo. ¿Qué puede hacer la empresa con esa información? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues como os comentaba, esto es un proyecto de I+D, de momento eso se salva porque estamos en un prototipo, pero sí que es verdad que es un problema que hay que abordar y que se está trabajando mucho en ello y ya sabemos todos y las últimas noticias que estamos oyendo en los telediarios es la ética de la inteligencia artificial, hasta dónde debemos llegar. ¿De acuerdo? Entonces, sé que lo estáis pensando, después podemos debatir sobre ello si queréis. Después, en cuanto al diseño del puesto de trabajo, igual que en los elementos de trabajo, volvemos a lo mismo. Si diseñamos bien sobre plano, nos va a costar mucho menos hacerlo, económicamente hablo, hacerlo de una forma correcta que si lo realizamos de forma adecuada una vez el puesto ya está implementado. ¿Cuál es el reto que tienen las prevencionistas en el diseño de puesto de trabajo? Pues bueno, que sea adecuado para cualquier persona de la organización, eso ya lo sabemos. En la misma organización podemos, o incluso en la misma línea productiva, personas que midan 1,50 y personas que midan 1,80 o 2 metros. Que se incorpore la voz de los prevencionistas en el diseño del puesto de trabajo. Esto también es un gran hándicap que también he comentado antes de ingeniería diseña su propio proceso de producción y no tiene en cuenta la voz de las personas de prevención y entonces cuando lo ponen en marcha el desaguisado ya está hecho. Que tengan en cuenta que puede ser ocupado por mujeres y por mujeres embarazadas, que todos los departamentos sean conscientes de que las decisiones que toman pueden tener un efecto sobre la salud de las personas trabajadoras que van a estar montando ese proceso de producción y que se incorpore, por supuesto, también la voz de estas personas trabajadoras a la hora de hacer rediseños. Mercedes, nos quedan, disculpa, vamos mal, unos 10 minutos, no te preocupes. Vale. Tienes 20 diapositivas, hay vídeos muy, muy buenos, no te preocupes si nos alargamos. Sí que ser consciente un poquito del tiempo, sí. Tenías una presentación muy ambiciosa y con muy buenos casos prácticos. Gracias. Nada más. Vale, intento acelerar. Esto es un caso que hicimos de un rediseño de
de trabajo desde cero. Aquí la empresa sí que contó con nosotros, tanto ingeniería como hicimos diseño de trabajo teniendo en cuenta la antropometría de las personas que le iban a ocupar, que eran 100% mujeres. Este es otro problema que tenemos en la mayoría de las organizaciones. Los puestos son diseñados teniendo en cuenta la antropometría masculina, aunque finalmente vayan a ser ocupados por hombres. Y para eso también desarrollamos conocimiento en base a proyectos de I+D sobre cómo integrar la perspectiva de género en la adecuación de puestos de trabajo y en la adaptación de puestos de trabajo. ¿Cómo lo hacemos en este caso para trabajar sobre la adaptación de puestos de trabajo? Pues también tenemos un software que todavía no es inteligente, digamos, pero sí que tiene los algoritmos necesarios para identificar, para que le podamos introducir cuáles son las demandas del puesto de trabajo, le podamos introducir cuáles son las capacidades de esa persona trabajadora y pueda compararlas y decirnos si hay un match o no hay match y hacernos propuestas de cómo mejorarlo. Es decir, cuáles son las tareas sobre las que no tiene una capacidad adecuada y cuáles son las que sí que tiene plena capacidad para desarrollar. ¿Salto? ¿En qué estamos trabajando ahora y cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías para desarrollar estos entornos y evaluarlo sobre plano? Pues bueno, estamos haciendo un proyecto que llamamos DESIUM, es un proyecto de I+D, que lo que buscamos es desarrollar entornos realistas para la simulación de la interacción con el ser humano, es decir, de cómo se comporta el ser humano cuando lo utiliza y cómo es esa interacción. En el caso de la aplicación en el ámbito laboral, porque hemos visto que tiene otras aplicaciones, pero en el caso de la aplicación en el ámbito laboral, trabajamos en cuáles son las necesidades, otra vez, el mismo proceso de innovación, cuáles son las necesidades de la industria, cómo desarrollamos entornos virtuales de los puestos de trabajo que más les preocupan y exploramos cómo interactúan avatares o modelos de personas con antropometrías similares en las que van a ocupar ese trabajo, cómo interactúan con ese puesto en virtual. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los puestos de trabajo sobre el que estamos realizando el proyecto es sector de la construcción y lo que hacemos es con una herramienta escanear el elemento de trabajo, o en este caso es que pues el sector de la construcción no hay puesto en sí, sino es un elemento de trabajo. Escaneamos el elemento de trabajo que después lo haremos interactuar con el avatar y en este caso, que es un puesto, el título se me ha colado, es un puesto de control numérico. También escaneamos el puesto de trabajo con una herramienta, con unas cámaras para conocer exactamente cuál es la distribución y las dimensiones del puesto y después lo hacemos interactuar con esto, con los modelos humanos digitales. Es decir, tenemos una base de datos antropométrica de modelos humanos digitales muy amplia de diferentes géneros, de diferentes edades, de diferentes etnias, que nos permite hacerlos interactuar con estos elementos virtuales para conocer cuál es su comportamiento y cómo interactúan. Eso nos permite conocer si va a alcanzar los elementos que tiene que alcanzar, cuáles son las posturas que tiene que adoptar para alcanzar esos elementos o para visionar ciertos elementos y si esos elementos entran dentro de su campo de visión o no. En este caso tenemos un puesto de un conductor y en el que podemos ver cuál sería su campo de visión, si alcanza los pedales, si alcanza el volante, etc. Y por último, ya cerrando, para trabajar con las personas trabajamos en diferentes proyectos. Este es uno sobre ropa laboral instrumentada que permite a los trabajadores en un smartwatch recibir información sobre posibles riesgos ergonómicos o cardiovasculares al que está expuesto durante la realización de ciertas tareas y el servicio de prevención también recibe esta información para que pueda abordar posibles problemas que pueda haber en el puesto de trabajo o en la formación de los trabajadores. Y en esa línea también nosotros desarrollamos una aplicación que con 5 sensores pues podemos conocer en tiempo real, a ver si lo encuentro, en tiempo real, pues cómo se está moviendo el trabajador, lo veis aquí a la izquierda, y a qué nivel de riesgo por posturas está siendo expuesto atendiendo al peso que está levantando, ¿no? Esto nos permite, por un lado, tener información, la evaluación ya hecha del puesto de trabajo y, por otro lado, también nos permite conocer en tiempo real cuál es la tarea que supone un mayor riesgo por posturas inadecuadas a los trabajadores, ¿vale?
Y ya para cerrar, quiero entrar en otras nuevas tecnologías que estamos utilizando, en este caso de la realidad virtual. Este proyecto que estáis viendo es un proyecto que hicimos con la Consellería de Educación para alumnos de formación profesional para que que conozcan los riesgos económicos, es decir, ellos son espectadores de una planta de producción y tienen que identificar los riesgos ergonómicos a los que están expuestas estas personas durante la realización de su tarea. Y después ya fuimos un pasito más allá y combinamos la aplicación con los 5 sensores que habéis visto con la realidad virtual para que las personas trabajadoras puedan hacer sus tareas en virtual y recibir feedback con vibraciones del móvil a través de la información de los sensores cuando realizan las tareas de forma inadecuada. ¿No? Y este es un escenario virtual que hemos desarrollado del sector cerámica, que es muy típico, muy habitual aquí en la Comunidad Valenciana. Y bueno, tenemos lo que estábamos viendo es cómo está interactuando la persona que lleva las gafas está en el entorno virtual, cómo está interactuando con el espacio de trabajo, el entorno virtual. ¿De acuerdo? Aquí está cargando un palet, ahora va a montar un panel de expositor, coge el adoquín, lo corta, hace toda la tarea, añade la cola y lo pega. Bueno, entonces, está claro, también sé lo que podéis estar pensando, que no somos capaces de cuantificar el peso que está manipulando, pero sí somos capaces de conocer cuáles son las posturas que adopta para realizar las diferentes tareas. Y es principalmente lo que le va a avisar el sistema cuando adopta unas posturas, aquí va a limpiar, pues cuando adopta unas posturas inadecuadas. Previo a eso, la formación ya se le ha explicado de qué forma tiene que realizar la tarea. Entonces, la persona que está recibiendo esta formación en virtual ya debe saber el motivo por el que ese dispositivo móvil le está vibrando. ¿De acuerdo? Y ya como futurible o como gran deseo del IBV en el que estamos trabajando es que con una cantidad suficiente de datos, que es lo que en lo que estamos trabajando ahora, en albergar todos esos datos, seremos capaces de predecir cuándo una persona va a sufrir un trastorno musculoesquelético. Es decir, si yo tengo muchísima información de muchas personas de tareas que están expuestas o que se someten a una serie de riesgos ergonómicos y tengo información de personas del mismo género que tú, de la misma edad que tú, con la misma exposición previa que tú, etcétera, seré capaz de predecir cuándo esa persona vas a sufrir un trastorno musculoesquelético y a qué puesto en qué puesto te deberías reubicar para que eso no ocurra. ¿De acuerdo? Y aquí entramos otra vez en el tema ético, que también que lo dejo ahí, porque ¿qué va a pasar cuando una empresa sepa que a ti, si no te coloca en este puesto, si no te quita ese puesto, vas a causar baja durante X tiempo? Bueno, y ya como resumen, cerrando, casi on time, hay todavía mucho campo en el que innovar en relación a la ergonomía. La tecnología nos ofrece grandes oportunidades en la innovación y no es objetivo de la tecnología sustituir a los y las profesionales, sino es objetivo de la tecnología hacer aquellas tareas que aporten menos valor para que los y las profesionales de la seguridad y salud puedan dedicarse a tareas que realmente aporten valor y por tanto debemos subirnos al carro y aprovechar esta tecnología en pro de la salud de las personas trabajadoras. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Tenéis ahí mi correo electrónico por si queréis escribirme o consultarme cualquier cosa. Y estoy a vuestra disposición ahora también para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Mercedes. Ha sido un grandísimo placer escucharte. Tenías el reto de explicarnos muchísimas cosas y lo has hecho. Has dejado claro pues bueno, esta apuesta que tenemos que hacer por seguir innovando en seguridad y salud. Yo me atrevería a decir primero a invertir, ¿no? Porque es bien que la seguridad y salud estamos convencidos todos y todas las personas que estamos aquí que es estratégica, pues podemos hacer mucho con una inversión, un esfuerzo y mucho es mejorar la vida de las personas, la seguridad de salud
que la frase ya de por sí, pues, dice Sí. dice bastante, sobre todo cuando hablamos de la ergonomía del puesto, este diseño de los puestos, que muchos, están poco adaptados a la realidad de la persona por diversos aspectos y también porque poco se ha tenido en cuenta aspectos como lo has comentado, ¿no? Como han Mm, comentado, el género, la edad, ¿no? mm, Y ese envejecimiento que hace, ¿no? Que nuestros músculos, articulaciones, etcétera, pues se adapten de diferente forma y tengan diferentes necesidades y más allá de lo que hagamos fuera de esas 8 horas, ¿no? Y es muy importante. Se ha ido comentando, ¿no? La necesidad también de cambiar esas metodologías de trabajo, ¿no? mm, Y acompañarlas, ¿no? Por toda esta tecnología, porque sabemos que hacemos movimientos repetitivos y además cada vez, ¿no? Es más, ¿no? Se está trabajando más a tiempo, ¿no? Forzando un mm. poquito más si cabe, ¿no? Y has dado muchos ejemplos muy innovadores, también hablándonos de inteligencia artificial y, y bueno, te lo agradecemos bastantes. Como más que comentarios, bueno, ha habido preguntas, y como estamos un poquito fuera del tiempo, pues, simplemente agradecerte tu presencia aquí esta tarde. Deciros a todas las personas asistentes, aunque ya os lo has recordado en el chat, que, podéis escuchar a Mercedes, no solo en este webinar que está siendo grabado y tendréis próximamente el link para su visionado, sino en nuestro podcast Rebeldes de la Prevención, pues ella pues también presenta, ¿no? Y nos habla de estos proyectos tan Mm, interesantes en ergonomía. Y, y bueno, poquito más, recordaros a todas las personas asistentes que podéis seguirnos en redes para estar al corriente de nuestros webinars, de nuestros podcasts, de todo el material que estamos compartiendo en nuestros diversos canales con interesantes lead magnets también, para seguir compartiendo el conocimiento y buenas prácticas de profesionales de la seguridad de salud que nos comparten día a día pues todas sus experiencias. mm. Muchísimas gracias desde aquí a todas las personas que nos han seguido desde Latinoamérica también. Gracias también por vuestras aportaciones y por vuestro interés. En Mercedes os ha recordado, ¿no? Que podéis contactar Sí, con es- ella o con el IBV. Coméntanos, sí, Mercedes. sí, nada, muchas gracias y estoy viendo algunas preguntas que me escriban y he visto una en Sí, concreto sobre una publicación sobre IA aplicada, sobre ética de IA al trabajo. Si me escucha la persona, escríbeme porque me estoy leyendo ahora una obra muy buena que habla sobre ese tema, tanto la IA aplicado tanto a los recursos humanos como a la salud laboral y le escribiré la referencia para que... sí, disculpa, pero no he querido entrar en, No, 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 sí, preguntas sí, yo sé. personales por el tiempo. Bueno, No, no, personales lo porque, entiendo, ¿eh? Sí, sí, bueno, solo era esa. pero Las bueno, es muy demás son más interesante que técnicas, te pero esta que sigan. sí que sí. Seguir atentos a Mercedes pues a la LinkedIn y al Instituto Biomecánico de Valencia, perdón, al IBV, que es referente por sus proyectos y que sigue siendo desde hace 20 años. Nos vemos pronto, Mercedes. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Y muchísimas gracias. Os esperamos en un nuevo webinar de Zetaima. Gracias. Gracias, un saludo, chao.